Hola a todos y bienvenidos a Finanzas MTG. Hoy vamos a hablar un poco de la pequeña resaca del vídeo de la semana pasada, que ha sido bastante popular entre la gente, pero muchos dislikes, muchos no me gusta hubo ahí, creo ahí. La última vez que chequeé era como el 10% no me gusta, pero yo me esperaba, de hecho me esperaba más, honestamente. Me esperaba más no me gusta, porque creo que es un tema muy controversial. Y creo que es algo que a la gente no le gusta hablar en general, ¿no? Porque creo que expone muchos problemas en el sistema de Magic, ¿no? Incluso gente que puede llegar a estar de acuerdo conmigo, pues se puede ver eh, presentada con la tesitura de decir que no le gusta ese tipo de vídeos. Em, la mayoría de la gente estaba bastante de acuerdo en lo que... Bueno, evidentemente, si le dan un 90% estaría de acuerdo en lo que está escuchando, o por lo menos le gustaba que hablara del tema. Otro 10% no le gustaba que hablara del tema, no sé si porque no está de acuerdo o porque no le gusta hablar de ese tipo de cosas. Me parece completamente válido ambos argumentos. Y muchos argumentos se han comentado en los comentarios, que los agradezco, porque cada vez que hay muchos comentarios, cuando más comentarios hay, mejor es para el vídeo en muchos niveles, porque no quiere decir que es una conversación que solamente que yo os vomito mis pensamientos en vuestras cabezas, sino que alguien básicamente recibe esos comentarios y puede comentar de vuelta y podemos tener una conversación, básicamente, que es, al fin y al cabo, el objetivo de Finanzas MTG. Mucha gente puede pensar que el objetivo de Finanzas MTG era o especular con el formato, con el mercado de Magic, pero en realidad no es eso. El formato de Finanzas MTG era precisamente evitar ciertas situaciones que podían ocurrir día a día a la hora de comprar cartas de Magic. Sobre todo para los jugadores, porque a los coleccionistas no les importa tanto. O sea, básicamente yo ahora mismo no juego. Antes jugaba muchísimo. Ahora, básicamente, como no tengo tanto tiempo para jugar, lo que intento es coleccionar las cartas. Pero yo no dejé de ser un jugador, nunca. Pero lo que sí me di cuenta es que para los jugadores tú tienes que andar cambiando barajas constantemente. Y eso es un problema a la hora de, sobre todo si no tienes mucho dinero, ¿no? Entonces tienes que ser bastante inteligente o bastante cuidadoso a la hora de comprar cartas específicas en los formatos que quieras jugar. Y aprender de cómo poder comprar de una manera efectiva o eficiente es muy bueno. Por ejemplo, ha ocurrido un buen ejemplo esta semana, o la semana que pasó, perdón, sobre el mazo de los fragmentados, que una de las cartas que todo el mundo pretendía que se fuera a reeditar, que era la tierra de los fragmentados, Sliver Hive, no se reeditó. Y mucha gente especulaba con que se iba a reeditar. Entonces ahora, como no se reeditó, todo el mundo a comprarla como loco. Y hemos visto una reducción de stock de un 80%, en lo cual inevitablemente aumentó el precio de la carta. Y ahora tú, como jugador, te ves en la tesitura de decir, especulé o intenté adivinar lo que iba a pasar. No, no fue exactamente lo que pasó, lo que yo pensaba, no pasó. Y ahora estoy jodido porque no me puedo comprar la carta. O si la compro, lo tengo que comprar más caro. Y mucha gente lo ha comprado a muchísimo más precio de lo que podría haberlo comprado hace 2 o 3 semanas atrás. Que no creo que haya cambiado su pensamiento sobre la carta. O sea, creo que si la carta la necesitas ahora o a día de hoy, también la necesitabas hace 2 o 3 semanas. Porque no lo hiciste es porque intentaste adivinar el mercado. Adivinar el mercado es una mala idea y es algo que uno de los principales motivos por lo cual creé este canal. Intentar meter eso en la cabeza a la gente de que no es bueno intentar anticipar los mercados. Y ahora se ven en esta tesitura. Y otro gran punto de discusión que hubo era el hecho de decir que había los inversores y los sucios especuladores venían aquí eran los culpables de todos los precios de las cartas altas. Y es verdad que hay cierta gente que invierte, todo el mundo en Magic invierte, ¿ok? Ahora voy a explicar por qué. Voy a utilizar a la Real Academia Española para traer un poco de claridad al respecto. Y hay aún gente que especula con las cartas. De hecho, podría argumentar que la gente que ha no comprado la tierra de los fragmentados eran especuladores. Estaban esperando a ver si valían menos la carta. Porque tú puedes especular de muchas maneras. Tú puedes especular en la manera de decir, yo compro esto ahora porque creo que en el futuro va a subir, o no compro esto ahora porque en el futuro creo que va a bajar. Sería como una especie de short selling, ¿no? en lo que sería el tema de inversiones de los mercados inmobiliarios, ¿no? Que tú vas a comprar algo pensando que va a bajar en lugar de que va a subir de precio. Entonces, ¿quiénes son los especuladores? La gente normal que ha hecho eso, que han sido muchos, porque vimos una gran reducción del stock de esa carta, o quizás estamos viendo
que en realidad los culpables, los especuladores, son los que compran esas cartas para ver si salen más caros en el futuro. No lo sé, no me importa. Y ahora vamos a empezar a hablar de por qué creo que el tema de las inversiones y las especulaciones no tenemos que cambiarlas. Y lo otro que vamos a tratar en este canal, que va a ser lo principal que vamos a tratar, perdón, en este canal no, en este vídeo, principal que vamos a tratar en este vídeo es el hecho de qué ha pasado con el precio de las cartas en los últimos, en la última década, digamos, de Magic. ¿Es más caro ahora Magic o tenemos solamente la impresión de que Magic es más caro ahora? Y creo que os va a sorprender mucho de lo que vamos a hablar, porque es bastante interesante y es, si queréis, una versión más corta. Es mucho más humo, mucha más impresión que realmente hechos. Pero sí que hay cierta realidad en algunos de los momentos en el cual Magic sale tan caro. Pero antes de saltar a ese tema directamente, os voy a pedir dos cosas. La primera es, como siempre, si podéis dejar sus comentarios abajo y darle like si os gusta el canal. No le deis no me gusta. Venga, sed buenos, ¿ok? No, ignorarme, cerrar el canal y ya está. Pero si quieres dar no me gusta, también puedes. Pero si le das a darle gusta, te lo agradecería. Y si te suscribes también, es perfecto. Y creo que sería una buena idea que te suscribas, porque el lunes que viene voy a hacer un directo en el canal de YouTube, obviamente, en el cual voy a intentar tener unas conversaciones abiertas con todo el mundo y voy a intentar de que si tú entras, por ejemplo, puedes chatear conmigo, hacerme preguntas o tener unas discusiones al respecto, o quizás lo que voy a empezar a hacer es que puedas llamar y entrar en vivo, básicamente, ¿no? Entrar en vivo, en directo, para ver exactamente para tener una conversación. Y mi idea era debatir lo del video anterior, este video también, y cómo podemos hacer para que todo el mundo pueda mejorar a la hora de intentar comprar, vender o intentar entender a la otra posición, ¿no? Me voy a presentar como, si tú eres jugador, me voy a presentar como el abogado del diablo del coleccionista, si eres coleccionista como el jugador, y vamos a poder tener una conversación. Por lo cual no os perdáis ese directo, que será el próximo lunes, sobre las 7 de la tarde, hora peninsular, en España, que sería, ¿a qué hora en Argentina? A las 3 de la tarde aproximadamente. 3 de la tarde aproximadamente en Argentina, y en México me vas a tener que dejar en los comentarios a qué hora es, porque no estoy muy al tanto del horario, del uso horario en México. Vamos a empezar directamente con el vídeo y vamos a intentar entender qué es invertir y qué es especular y por qué todos los jugadores de Magic invertimos, bueno, jugadores de Magic, coleccionistas, todos los que se relacionan con Magic, todos invertimos, ¿ok? Voy a hacer esto más grande porque creo que no se ve muy bien. A ver si lo puedo hacer así. Ahí va. Vale. Si estás en móvil no lo vas a leer muy bien, evidentemente, pero no te preocupes, yo te lo voy a leer para que lo veas. Si estás en Spotify, lo mismo. Básicamente, invertir tiene muchas acepciones, ¿no? Y todas las acepciones, pues obviamente son algunas que no tienen sentido, como por ejemplo cambiar la posición, el orden, el sentido de las cosas. La primera, obviamente, no es el caso. Y la última es una acepción matemática, por lo cual tampoco es el caso. Pero hay dos que básicamente son las que se aplican, lo que se podrían aplicar de mejor manera a Magic. Que es la segunda, que es emplear, gastar o colocar un caudal, dinero, básicamente. O la tercera, que sería emplear o ocupar el tiempo. Todos, vamos a suponer que, obviamente todos los que jugamos o coleccionamos o estás viendo este canal, básicamente estás invirtiendo en Magic porque estás básicamente gastando tu tiempo, pero vamos a suponer que es la segunda parte, ¿no? Que la segunda excepción, que es la de emplear, gastar o colocar un caudal, básicamente gastar dinero en Magic. Todo el mundo gasta dinero en Magic. Tú cuando estás comprando tus cartas de Magic en la tienda para jugar tu baraja de Modern, estás invirtiendo en Magic, estás gastando dinero en Magic, obviamente. Esto no quiere decir, porque mucha gente interpreta invertir como el hecho de decir yo invierto para suponer que va a valer más dinero en el futuro. Cuando eso puede ser verdad en aspectos más que son financieros, uno puede decir, si yo invertí en Apple o invertí en Microsoft o invertí en, no sé, el Bank of America, pero en realidad cuando uno dice invertir en español de España, como dice la RAE aquí ahora mismo, es más bien gastar dinero o colocar un dinero en ese dinero. Yo coloco mi dinero en Apple, ¿no? O coloco mi dinero en Magic, coloco mi dinero en mi PlayStation. ¿Estás invirtiendo en tu PlayStation? Bueno, estás invirtiendo dinero en tu PlayStation. En realidad lo que estás invirtiendo es en tu entretenimiento, ¿no? Mientras que hay otro verbo que se aplica mucho mejor a lo que mucha gente quiere decir. De vuelta voy a intentar hacerlo más grande.
que es especular. Evidentemente no tiene nada que ver con perteneciente o relativo a un espejo, nada con el tema de los espejos, eh, pero sí que está en el del latín speculari, ¿no? Que es lo que tenemos aquí en la tercera acepción, que sería efectuar operaciones comerciales o financieras con la esperanza de obtener beneficios aprovechando las variaciones de los precios o de los cambios, ¿no? O comerciar o traficar, también si prefieres la cuarta. Pero esta acepción creo que es la mejor para definir a lo que sería un especulador en Magic, ¿no? Alguien que compra, o especulador en cualquier sentido, ¿no? Alguien que compra algo ahora mismo con la esperanza de que en el futuro valga más. O sea, tú te compras tu carta de la que sea de Magic con la esperanza de que salga más en el futuro. Esto evidentemente no implica ninguna otra cosa, solo implica el hecho de efectuar esa operación, como dice aquí el dicho, y que esa operación comercial o financiera dé frutos de dinero en el futuro. Si tú posiblemente juegas al Magic, coleccionas Magic o lo que sea, posiblemente ya no te hace un especulador, porque simplemente es el hecho de decir yo estoy comprando esto con la idea de comprar, de que jugar esta carta o estas cartas, y si en el futuro esas cartas me rinden dinero, pues perfecto. Pero eso no fue el objetivo de comprar las cartas. Yo me animaría a decir que si agarramos esta acepción y se la colocamos a los sucios especuladores, como mucha gente, bueno, la gente no dice, pongo yo lo de sucio especulador, pero mucha gente dice que se jodan los especuladores y no me gustan los especuladores, bla, 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 los especuladores. Yo creo que esta es la gente a la que se refiere esa gente. No quiero poner palabras en la boca de nadie, pero creo que son este tipo de personas. Y mi problema con ese concepto en general es que no creo que haya muchas personas que sean así. A mí particularmente, por los temas de mi canal y por lo que hablo y por mis pensamientos a la hora de compartir las experiencias de Magic, me han llamado varias veces especulador, no lo voy a negar. Me gusta, no me gusta, me disgusta, bueno, tampoco es que me disguste, o sea, es como que, bueno, me parece que esta gente no sabe, no entiende, no me entiende muy bien. No sabe de dónde vengo yo. Yo no soy fui un jugador de mi vida en Magic. Yo empecé a jugar en el año 99 y sigo jugando cuando tengo tiempo ahora mismo. Quizás soy un coleccionista más ahora, más que un jugador, pero de todos modos yo nunca he especulado con una carta de Magic. Nunca compré una carta de Magic pensando de que la iba a vender en el futuro por más dinero. Simplemente, si me compro una carta de Magic es porque la quiero coleccionar o porque la quiero comprar o porque la quiero jugar. Punto. Y creo que gente como yo hay muchísima. También hay gente que son solamente jugadores o solamente coleccionistas, pero creo que hay muy poca gente que realmente son gente que solo quiere comprar para vender. No creo que prácticamente nadie haya. Eso creo que es tan poca la cantidad de gente que hace esto que creo que es insignificante. Por eso me genera este tipo de pequeño resquemor cuando la gente suele hablar de este tipo de situaciones. Pero estoy más que... No, o sea, sí, estoy más que feliz si alguien pone ahí abajo y dice que, no sé, que gente como yo somos especuladores o gente como coleccionistas son especuladores. Por favor, déjalo en tus comentarios si opinas diferente. Pero yo solamente quiero explicar de que cuando yo hago esta pregunta de qué es un inversionista y qué es un especulador en Magic, bueno, inversionistas somos todos, desde mi punto de vista, porque todos invertimos dinero o tiempo en este juego. Está bien. Y especuladores creo que hay extremadamente pocos. Y creo que como hay tan pocos, tampoco creo que sean unos agentes del mercado tan grandes que vayan a cambiar el precio de las cartas. No creo que vayan a afectar el precio de las cartas tan dramáticamente. Es como decir que Lantax ahora va a valer 5 euros porque se bañó en Premodern. Somos tan pocos los que jugamos Premodern que no va, el cambio no va. El precio de la carta vale lo que vale muy posiblemente por Commander, más que por Premodern, por lo cual creo que en ese sentido estamos bien. Vamos a hablar ahora del otro tema que quería hablar, que es el tema de los precios de las cartas. Y es verdad que en algunos casos la gente puede pensar que las cartas son más caras ahora, ¿no? Da esa impresión de que estamos como en un mercado de Magic de una burbuja y es un desastre y es todo carísimo. Es verdad. Pero también hay que entender un par de cosas. Esto es una moda relativamente nueva. Esto no ocurría antes. Antes había extremadamente muy poca queja sobre el precio de las cartas o las barajas
cualquiera sea de cartas o barajas, a pesar de que el precio en sí de una carta o de una baraja de Modern era básicamente el mismo que ahora. Diría que es más, ahora hay muchísimas menos cartas que están por encima de los 50 euros en Modern de los que había en el pasado. Sin ir más lejos, teníamos cartas como el Tarmogoyf que valían 100 euros, teníamos cartas como la Lion of the Veil que valía 75 euros, teníamos cartas como Jace de Mind Sculptor que valía como 100 euros, teníamos Stoneforge Mystic que valía como 60 euros, teníamos Bitter Blossom, valía como 50 euros, teníamos... ¿Qué más cartas teníamos? Teníamos muchísimas cartas por encima. O sea, las Shocklands valían muchísimo dinero. En 2010 aproximadamente, 2011, cuando estaba en la moda de Modern, estaban sobre los 20-30 euros aproximadamente cada una de las duales. De las Shocklands, obviamente. Las fetches estaban más baratas antes porque se acaban de reeditar en Cans, pero básicamente estaban en Zendikar, estaba más fresco, por lo cual era quizás un poquito más barato en ese sentido, pero había muchísimas cartas muy caras antes. Y eran cartas que ni siquiera estaban en... Snapcaster Mage, ese es otro ejemplo. Kolaghan's Command era carísimo también. Pero eran cartas que eran muy caras en general. Las Fastlands eran carísimas también porque no se habían reeditado en mucho tiempo, etcétera, etcétera. No voy a empezar a citar todas las cartas que en Modern eran mucho más caras que ahora, pero había muchísimas cartas que eran muy caras en Modern. Pero nadie se quejaba realmente de las cartas de Modern. Y voy a intentar al final, más adelante vamos a hablar de mi teoría, del por qué la gente no se quejaba en ese momento y se quejan ahora. Pero realmente lo que fue un gran cambio en Magic, sobre todo en los precios de las cartas de Magic, fue la introducción esta de la infame filosofía que se llamaba Fire, ¿no? Que ya no me acuerdo qué significaba. Fire era como era un acrónimo de, no sé, de fan, no sé, una mierda, una milonga esta de marketing que inventan los gringos. Pues eso básicamente se lo crearon, y esta filosofía en sí fue un fiasco. Y fue un atraco para los jugadores, no para los coleccionistas. Para los coleccionistas el atraco vino por otro lado, pero para los jugadores fue un gran atraco. Básicamente toda esta filosofía acabó con un récord de cartas bañadas, que de hecho voy a mostrar aquí el récord de las cartas bañadas, porque es ridículo. No hace falta que veas, ya sé que va a estar pequeño en un móvil, lo lamento, pero si lo hago más grande no tiene mucho sentido, pero es para que veáis básicamente la zona de cómo se han bañado cartas recientemente. Esas son cartas de estándar solamente, ¿ok? Estándar. Es el formato más débil en el sentido de power level, ¿no? O sea, el tema del nivel del poderío de las cartas es bastante bajo, por lo cual se mantiene relativamente controlado. Y como podéis ver, no hubo prácticamente bans en la zona de entre los 2000 y el 2016. Hubo un momento muy turbio, 2004-2005, que supongo que ustedes, si habéis jugado al Magic en esa época, lo recordaréis, que era cuando salió Mirrodin y estaba Affinity. Pero básicamente lo que hemos visto en los últimos años con la filosofía Fire es que hay un récord de cartas baneadas en estándar, el récord histórico de nunca verlo, donde el anterior récord en un año habían sido 8 cartas y en el año 2020 hemos llegado a las 10 cartas solamente de eso. Y había más de, no sé si unas 15 o 20 cartas baneadas en estándar al mismo tiempo, ¿ok? El primer ban de estándar que se fraguó en el 2017 con esta nueva filosofía, que es cuando sacaron su filosofía en el 2017, y eso no había ocurrido desde el 2011, ¿no? Que era cuando habían baneado aquí, como podéis ver en la columna, el Stoneforge Mystic y Jace, que son dos cartas extremadamente buenas. Pero si vais más en el pasado, estamos comparando cartas de Fire de este año, de estos últimos años, de 3-4 años, o 5 años incluso, con cartas como las cartas de Affinity, ¿no? O sea, como el Ravager, como el Disciple of the Vault, que están todas aquí, las tierras artefacto, el Skull Clamp. O sea, es una cagada, un templo, vamos, una cagada sideral. Pero luego, si vas más atrás, en el año 99, había cartas bañadas que, si tú lo puedes pensar, que están al mismo tiempo bañadas estas cartas que las cosas. Teníamos cartas como Mind Over Matter, como Time Spiral, Memory Jar, Recurring Nightmare, carta bañada en Commander, Lotus Petal, Fluctuator, porque Fluctuator era un combo estúpido, Earthcraft, Tolarian Academy, Ganga, Suranor, por un motivo, no sé, ridículo, y después cartas como Mind Twist, o sea, que son cartas infames, ¿no? De Magic, que dices, joder, pero esas cartas están rotísimas. Sí, bueno, pues esas cartas están tan rotas como Oko, en estándar, ¿ok? O como Felidar Guardian, o como el helicóptero o Agent of Treachery, Uro,
O sea, tienen tipo 2 duro. Se jugaban en Legacy, pero están tipo 2 también, ¿por qué no? O Once Upon a Time. Cartas. Once Upon a Time fue mañana, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, no la veo ahora mismo, quizás es porque salió. Ah, ahí está, ya la acabo de ver en el 2019. Cartas ridículas, ¿ok? Y esto es todo por esta nueva filosofía de Fire, de que vamos a sacar cartas que son divertidas y que bla 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 bla. Y lo que ha hecho simplemente, ¿no? Esta nueva filosofía fue incrementar la rotación de las cartas, haciendo que los formatos como Legacy o Modern sean casi tan rotables, por llamarlo de una manera, o roten tanto como un formato como estándar, ¿no? Y esto lleva al siguiente pensamiento, que el precio de las cartas es menos importante en algunos formatos que en otros, porque algunos formatos son eran más estáticos, ¿no? Por ejemplo, un buen ejemplo sería Modern o Legacy. Tú te compras una carta de Modern o de Legacy hoy y posiblemente la podías seguir jugando antes, por cómo se hacían las cartas de Magic, las podías jugar durante 5, 6, 7 años y no pasaba nada. De hecho, si tu baraja de Jund, que es de la que vamos a hablar ahora, de Modern, por poner un ejemplo, tú te la comprabas el día de hoy, o sea, te la comprabas en 2019 y en 2015 podías seguir jugando prácticamente la misma baraja. Podías cambiar, yo qué sé, Fatal Push por, no sé, Go for the Trot, que era otra carta o lo que se jugara, o Dismember, porque es un mejor removal, pero no era como, a cambio está común por este infrecuente, no pasa nada. O por ejemplo, cuando salió Ponder, decías, bueno, Ponder es muy buena carta, por lo cual vamos a reemplazarla por Serum Visions, que era una puta mierda. Ok, bueno, perfecto. O sea, son cambios que dices, cambio mi carta de 20 céntimos por mi carta de 20 céntimos, no pasa nada. Si vemos este tipo de barajas y agarramos las barajas enteras y vemos los precios, podemos ver que la baraja más cara de hace unos 10 años era, digamos, de los últimos 10 años de Modern, siempre fue Jund, solía ser Jund, ¿ok? Voy a poner un ejemplo de una versión de lo que era Jund en el 2015. Voy a hacerlo un poco más grande, a ver si lo puedes ver. Lo que pasa ya de por sí el tema de MTG Goldfish es difícil de ver las cartas, incluso ahora mismo en mi mega pantalla me es difícil de verlas. Pero lo que podéis ver acá, salvo un cambio, yo que una carta que puede subir o bajar, era básicamente el 90% de la baraja el mismo, ¿no? Que tenías tus 4 Tarmogoyf, que valían 100 pavos cada uno. Tenías tus 3 o 4 líneas de Veil, en este caso eran 4, valían 75 pavos cada una. Por cierto, Tarmogoyf ahora vale 10% de lo que valía antes, ahora vale unos 10 euros aproximadamente, y no veo que mucha gente se queje al respecto, porque creo que viene de otra generación. Y también veo que, también vemos, por ejemplo, que Liliana of the Veil vale 75, ahora vale 20, salió en estándar y no se juega nunca. Y vamos a ver qué pasa cuando salga de estándar, ¿no? Quizás incluso baja más de los 18 o 20 euros que vale ahora mismo. Como dije anteriormente en la introducción del vídeo, las Shocklands y las Fastlands eran dramáticamente más caras de lo que eran ahora. No tanto así las Fetchlands, porque en las Fetchlands, como podéis ver aquí, bueno, en este ejemplo tenemos un ejemplo de la Wooded Foothills, que era se reeditó en Cannes. También se reeditó Bluesteinmeier, el Senegal Sangriento, en Cannes, efectivamente también, las dos Fetchlands de Jund. Y luego la Verdant Catacombs, que es la Fetchland, la enemy de la verde negra, que salió en Zendikar. Lleva 5 años, por lo cual todavía... O sea, 5 años en Magic, básicamente, por lo cual todavía se conseguía un precio asequible. Sobre todo si venías jugando el formato durante mucho tiempo, seguramente la tenías en tu colección. No era tanto problema. Pero sí que era un problema Raging Ravine, que ahora es una carta que vale 20 céntimos. Antes valía unos 5 o 6 euros, casi 10. Muchas veces llegó a valer 10 porque era una carta muy buena. Y solamente se había reeditado una vez. También teníamos el ejemplo de Colagans Command, que valía unos 10 pavos aproximadamente, o 10-15 pavos, ahora vale 1 euro, porque se reeditó hasta el infinito también. Abrupt Decay, exactamente lo mismo, estaba sobre los 6-7 euros. Entonces los Thoughtseize estaban como a 30 euros, era una locura de precio, hasta que se reeditaron enteros. Enteros lo hizo bajar de precio bastante, pero no mucho, y aparte el dibujo es una basura infernal. Dan Confident, mismo ejemplo. Olivia Boldare, una carta de 50 céntimos que ya no vale 50 céntimos. Perdón, que ahora vale 50 céntimos, pero en su época valía como 5 o 6 euros. Scavenging Ooze era solamente en Commander, había salido en un vaso de Commander, por lo cual valía una fortuna incalculable. Obviamente los Tarmogoyf eran carísimos. Las Inquisition de Concile que estaban a 10 pavos. Lightning Ball no valía nada, obviamente. Las Fastlands sí que valían. Black Cliff Cliffs. ¿Quién le puso el nombre a esa mierda?
Esa valía 35 euros, ¿ok? Ahora vale nada, porque se reeditó no fue en Dominaria. En Dominaria United tampoco vale nada. Lightning Ball valía menos que ahora vale 3, ahora antes valía 1. Depende de la edición, obviamente. Maelstrom Pulse, 3/4 lo mismo, también era una carta de medio de mi range. Básicamente esta baraja, si te la querías comprar de cero, o sea, dices, bueno, me voy a comprar una baraja de Modern, de cero. Me voy a montar la Jund, que es la más cara de todas, porque quiero jundear a la gente. Bueno, básicamente tenías que empezar a pensar que si comprabas todas las copias más baratas del mercado y las versiones más baratas de esas cartas, tenías que gastarte unos 1.500 euros, ¿ok? Aproximadamente. Tenías que empezar a pensar. Tú piensas que los 4 Tamagotchi te salían casi 400 euros. Las 4 Lilianas te salían unos 300, por lo cual ya empezabas con 1.700, perdón, con 700 pavos que se iban a ir solamente en 8 cartas, ¿ok? Y luego tenías que montarte los cyborgs, tenías que montarte las otras cosas. Ahora mismo esta carta, esta lista exactamente, como la tienes ahora mismo, vale $577, que es unos 500 euros aproximadamente. ¿Okay? Vale un tercio de lo que valía antes. Y eso que aún así, pues hay unas cartas que evidentemente ahora valen un poquito más caras, ¿no? Que lo que valían antes, que eran como las fechas. Las fechas ahora valen mucho más caras de lo que valían en esa época, ¿ok? Pero todo el resto está regalado de precio. Todo. Absolutamente todo. Esto en sí, esto que valga 1.500, de que valía 1.500 antes, ahora vale 500, no es necesariamente un problema, ¿ok? Si no fuera porque el hecho de que la mayoría de estas cartas que estás comprando, o sea, no se pueden jugar en Modern, no son competitivas en Modern, ya no son más. Eso es debido a esta infamia que se conoce como la filosofía Fire. Todas estas cartas que te has comprado, básicamente, tú puedes mirar la lista de la que tienes aquí delante y dime cuántas de estas cartas, que no sean tierras, cuántas de estas cartas se juegan en Modern. Puedes ver, obviamente, los Thoughtseize se juegan en Modern, quizás un Terminate se juega en Modern, seguramente sí, las criaturas ninguna, y ahora vamos a explicar por qué. Lightning Bolt se juega, Inquisition de Kozilek se juega, pero el resto prácticamente solo las tierras. O sea, no puedes reciclar casi nada. El gran problema es que todas tus cartas caras de esta lista, Dark Confidant, Tarmogoyf, Liliana of the Veil, incluso Abrupt Decades, que eran muy caros en ese momento, los Scavenging Ooze, no son jugables. Son completamente injugables en Modern. O sea, los tienen que tirar y comprar cartas nuevas. Entonces vamos a hablar de que yo dejé Magic en el 2015 y estaba jundeando a la gente y ahora vuelvo a Magic. Y digo, 10 años después o 8 años después decido volver a Magic y me voy a montar una baraja de cero otra vez. Metí toda esta carta en el 2016. Me saqué mis 1.500 pavos o 1.300, 1.200 pavos, lo que sea. Y ahora me quiero comprar la nueva Jund. Vamos a jundear a la gente en modelo 2023. Entonces voy a buscar mi baraja competitiva y estoy viendo aquí que la que se parece un poco al Jundeo es esta carta, esta belleza que tenemos aquí delante que se llama Rakdos Scam. Ni siquiera los nombres son buenos últimamente en Modern, macho. Entonces en Rakdos Scam, ahí que la tenemos ahora mismo, grande, si la quiero montar de cero otra vez, aquí me sale $1.586, ¿ok? Que sería aproximadamente unos 1.300 euros, 1.400 euros. Posiblemente creo que es un 10% menos ahora mismo. Por lo cual serían, sí, ponerle unos 1.300 euros, ¿ok? 1.300 y pico euros. No está mal, dice, ¿no? Me gasto, lo que me compré me lo compro ahora. Con lo que me gasté antes lo ahorré de mis días de Jund. Ahora me puedo comprar mis Rakdos Scam. El truco del almendruco viene ahora. Si os prestáis atención a lo que estáis viendo aquí delante, podemos ver que hay muchas cartas que son viejas, ¿no? Tenemos la fetch, casi prácticamente la misma fetch que teníamos antes. La base de mana es prácticamente la misma, porque ahí, por ejemplo, juegas Polluted Delta, pero no tienes por qué jugar Polluted Delta, ¿no? Podrías jugar, con solo jugar cartas que busquen negro ya te vale. Podrías jugar, o sea, Bluestone Mire deberías jugarla, porque supongo, bueno, en este caso no juegas ni siquiera montañas, pero ni siquiera tienes que jugar eso. Solo tienes que buscar fetch que te feche en negro, ya está. Luego la base de maná de las Shocklands las tienes ahí, los 4 Shocklands Blood Crypts, da igual, de las 45 reediciones que hay de la Blood Crypt ahora mismo. Black Cliffs, si la quieres de Mirror Invisible, obviamente va a ser mucho más cara que las que tienes ahora, pero las puedes conseguir por 5 pavillos, por lo cual, si la tenías de antes, no la tienes por qué comprar. Y luego el Takenuma Abandoned Mire, no sé cuánto valdrá ahora mismo, pero supongo que no mucho.
Y luego si vemos los hechizos en sí, dice los hechizos, bueno, tengo los Terminates en el pasado, tengo los Thoughtseize, que evidentemente, aparentemente son mejores, porque hay muchos hechizos que valen más de 4, pero en realidad se juegan por 0, como vamos a poder ver ahora más arriba en la lista. Entonces tengo que jugar Thoughtseize y luego las Blood Moons, que las puedes jugar, son cartas viejas. Y luego hay una serie de cartas que son un poco más nuevas, ¿no? Como Undying Malice, pero esa es una carta que es una común, no hay problema. Luego tenemos Feign Dead, una carta común, no hay problema. Y después tenemos los Fatal Push, como dije anteriormente, evidentemente es una carta de 2016, 2017 aproximadamente. Bueno, tuviste que quizás comprarla, no la tenías. En 2017 valía como unos 8 pavos, si no sé si lo recordáis. Pero ahora mismo valdrá 1, 50 céntimos, lo que valga. Pero luego vamos a las criaturas. Y las criaturas es donde entra realmente el gran problema y donde vemos el cambio en la filosofía de Wizards en los últimos años. Antes los hechizos eran más prominentes. Obviamente, si vamos a los años 90, los hechizos eran el 85% del power level de Magic. Y las criaturas eran una mierda. Por eso cuando juegas en Premodern, juegas cartas como Otto's Druid, pero con el juramento de las druidas no puedes encontrar ninguna carta que sea buena. Porque lo único que tienes es una croma, el acroma blanco, que os lo voy a mostrar aquí si queréis. Acroma Scryfall. Y tenemos una carta que esto es lo mejor que puedes tener, que es una 8 maná 6/6 que vuela, Fierce Strike. Tiene vigilancia, arrolla, prisa y protección contra el blanco. En lugar de tener cartas como Griselbrand, que básicamente te roba toda la baraja, o Emrakul, que es un 15-15 que cuando pega te peta 6 artefactos delante, y otros tantos cientos de miles de cartas de criaturas que son muy buenas, ¿no? Entonces ahora vemos que se fue como alejando esa premisa de los hechizos siendo lo mejor de Magic, y ahora son las criaturas lo que son más protagonistas de Magic, ¿no? Y lo vemos en esta lista en particular. Vemos que todas las criaturas, literalmente 100% de las criaturas de esta baraja son del año 2019 o adelante. Y para más Inri, todas estas criaturas representan el 50% del precio de la baraja. ¿Ok? Por lo cual la mitad del precio que estás pagando por estas cartas de Modern, por esta baraja, por este mazo, que es un formato Eternal, recuerdo, son de cartas de hace 4 años o menos. ¿Ok? Tenemos cartas como Ragavan, que salió hace 3 años, 2020 o 2021. No, 2021 salió, ¿no? Creo que salió en el 2021, 2 años después ya se reeditó como 4 veces. O sea, han reeditado la carta 3 o 4 veces en 2 años, cuando es una carta de 50 a 60 euros, y mucha gente tuvo que invertir mucho dinero para poder jugar a esos formatos. Y también fue baneada del Legacy, por cierto. Luego tenemos los Orcish Bowmaster, que salió hace 2 meses atrás. Es una carta que está brutal, sobre todo en Legacy. O sea, con Brainstorm básicamente se destroza a Brainstorm. Luego tenemos Season Pyromancer, que es la carta más vieja de todas las que tenemos aquí delante, que salió en Modern Horizons 1. 2019, por eso estoy diciendo que es de 2019, pero en realidad son todas cartas de 2021 en adelante, salvo los Season Pyromancer, ¿okay? Luego tenemos los Doughty Voidwalkers, que están aquí abajo, no sé si lo podéis ver. Los Griffs y los Fury, que es la carta que me refería antes, de que tienes que jugar Thoughtseize en lugar de Inquisición de Kozilek, porque Inquisición no le da a esos bichos, no le llega, o sea, no descartaría. Pero en realidad, a pesar de que valen 4 y 5 manas respectivamente, Griff y Fury valen 0. O sea, las picheas una carta y lo juegas gratuitamente. Y evidentemente, si juegas con las cartas estas que te permiten reanimarlo o revivirlo, o que cuando se va a morir no se muera, pues evidentemente es donde está el gran abuso de todo esto. Entonces, vemos que ha cambiado mucho Magic. Y mi teoría es que ahora tenemos esta sensación de que Magic es más caro, o de que las cartas de Magic son más caras, más bien dicho. Y en verdad, en ciertas cartas, sobre todo en Reserved List, sí que es verdad de que las cartas son más caras, porque básicamente no se reeditan, porque no se pueden reeditar, porque son parte de una Reserved List, es un compromiso de la empresa con los jugadores, que a ver cuánto lo mantienen o no, pero de momento ese es el caso. Entonces ahí sí que vemos una subida de precio que es un poco incontrolable quizás, pero
que no son forzosamente más, las cartas en Modern, por ejemplo, no son forzosamente más caras si quieres empezar de cero. Evidentemente, si tienes todas tus duales, tus Shocklands o tus Fetchlands de años anteriores, no vas a tener que hacer tanta inversión. Pero no es el caso. Porque la realidad es que sí lo es, sí que vas a tener que invertir mucho dinero. Si es un jugador de Modern, por ejemplo, que espera que el metagame, o las cartas dentro del metagame, roten con una cadencia un poco inferior, ¿no? Un poco más lenta. Ya que últimamente estamos viendo un power creep que ha sido demencial en los últimos años, sobre todo en las ediciones, como decía antes, de Modern Horizons, tanto la 1 como la 2. La 2 fue especialmente sangrante. Entonces hace que, como jugador de Modern, tengas que estar gastando dinero constantemente en cartas nuevas, lo cual es fabuloso para Wizard, porque te sacan una caja y te rotan un formato entero, que un formato que es Eternal, insisto. Los formatos Eternals son particularmente interesantes de entender, porque no son formatos en los cuales tú puedes... no son formatos en los cuales tienes que gastar mucho dinero, ¿no? O sea, no sé si os acordáis, como era antes quizás el hecho de jugar Legacy o de jugar Modern, en el cual casi no cambiaban, casi no se rotaban las cartas en sí, ¿no? O sea, las cartas eran básicamente las mismas todo el tiempo. Entonces solamente tienes que hacer cambios aquí o allí. Pero ahora, como tenemos que estar constantemente cambiando, se sacan las nuevas Modern Horizons o te sacan la de los Señor de los Anillos y tienes que gastarte 120, 100 euros en los Bowmasters estos, en los orcos de marras estos, para ser competitivo en tu formato de Modern o de Legacy. Entonces eso hace que tengas que gastar mucho más dinero en formatos que son Eternal. Así que son formatos en los cuales tú te has introducido porque pensaste que a la larga te iban a salir más barato. Quizás al principio te salen más caros, pero a la larga te salen más barato. Porque claro, yo pongo 1000 euros ahora, por poner un número en particular, y en los próximos 10 años posiblemente no voy a tener que poner esos 1000 euros, quizás voy a tener que poner 100, 200 más para mantenerlo, quizás unos 50 euros al año para poder mantener, cambiar las infrecuentes o las comunes que ahora son mejores o son peores, y ya está. Pero ahora, como vemos, todas las criaturas de la baraja de Rakdos Scam son todas raras o míticas, la mayoría son míticas, por cierto. Y luego vemos que los hechizos son los comunes y son comunes e infrecuentes, la mayoría comunes. Entonces vemos cómo estas rotaciones hacen que nos tengamos la percepción de que en realidad Magic es mucho más caro, las cartas de Magic son mucho más caras, pero lo que es mucho más caro mucho más alto, perdón, es el dinero que tenemos que invertir en Magic para mantenernos al día en formatos como Modern, por ejemplo. Modern es especialmente sangrante, como dije anteriormente, pero vamos a hablar de otros formatos también, que quizás tienen una mayor razón de queja, o sea, tendrían un mayor motivo para quejarse, que son sobre todo dos formatos, en particular, los otros dos grandes formatos de Magic, que en este caso sí que usan cartas que sí que son caras por otras naturalezas o por otros motivos, como podría ser Commander o Legacy. Si agarramos una de las barajas tier 1 del momento de Legacy, por ejemplo, que sería Grixis Delver o Grixis Tempo, como quieran llamarla ahora, pues ya aparentemente antes, bueno, ahora se juegan Delvers de vuelta, pero antes no se jugaban Delvers. Volvemos a ver que la mayoría de las cartas que hay de las criaturas, por todas las criaturas, salvo el mismísimo Delver, el que le da el nombre a la baraja, son del año 2020 o después, ¿no? Y eso sin contar todas las cartas baneadas en Legacy, que por cierto, no sé si lo sabíais, pero hubo 11 cartas baneadas en 4 años, ¿ok? 11 cartas que han sido baneadas de las 64 cartas que hay en la ban list de Legacy. Estas incluyen todo el Power 9, todas las cartas estas de marras que banearon porque son sensibles para, no sé, cruzadas o Hijad y todas estas milongas que no... En fin, bueno, no quiero ni entrar en eso. Todas las cartas de Ante, cartas broken como Necropotencia y todo este tipo de barajas así infernales, o sea, de cartas infernales. Todas esas cartas están baneadas y en los últimos años banearon 11 cartas más, ¿okay? De las cuales Ragavan es uno de ellos, como he contado antes, porque era absolutamente absurdo cualquiera que viera una carta de Magic. Si tú empezabas de Ragavan turno 1 y tenías Daze en mano, era prácticamente imposible que pierdas la partida, porque alguien te puede intentar un Lightning Bolt o unas espadas en guadañas. Tú le haces Daze y o tiene básicamente otro Daze para hacerte Daze a tu Daze y entonces empezamos de cero de vuelta. Una excelente partida de Magic.
o tienes que hacer Force of Will para contrarrestar tu bicho. Es ridículo, absurdo. Tienes que básicamente cambiar todas las barajas para que funcionen. Y ahora también ha sido baneado el bicho este de iniciativa blanco. Recientemente, y también, bueno, banearon Iteration también, ¿no? Expressive Iteration, una carta que salió estaba en estándar. Bueno, sí, está en estándar, ¿no? Si no me equivoco. En Strixhaven salió la carta. El principal argumento de los jugadores de Legacy, y es verdaderamente uno que es muy potente, porque es verdad, aparte es verdad, es que este formato tiene que jugar duales, ¿no? Y las duales son Reserve List, y las duales valen una fortuna, ¿ok? Posiblemente las 5 o 6 duales que usas en tu baraja, cualquier baraja que de montes va a tener por lo menos 5 o 6 duales. Bueno, quizás no todas, pero vamos a decir que la mayoría que son tricolor van a jugar 5 o 6 duales. Y eso sería básicamente un 60, entre un 50 y un 70% del precio total de tu baraja. Y no jugar esas cartas en un formato que es competitivo como es Legacy, es una desventaja muy grande, ¿no? Pero volviendo al tema de Commander, ahora en este caso Commander es diferente, ¿no? Porque es un formato que es un poco más casual y es más para jugar con los colegas. Y si bien existen versiones competitivas del formato, ¿no? Como Competitive EDH, por ejemplo, o Canadian EDH, creo que le dicen, el grueso de la comunidad lo juega casualmente para echarse unas risas y para jugar un poco y para pasárselo bien, ¿no? Luego, si juegas Commander de manera casual, quizás mi argumento sería decir, si juegas de manera casual, ¿por qué quieres las cartas más caras de Magic en tu baraja, ¿no? O sea, ¿por qué sientes la necesidad de tenerlas? No siento el hecho de decir por qué las quieres, porque todo el mundo puede quererlas, pero ¿por qué sientes la necesidad o que te sientes que tienes que tenerlas, ¿no? O sea, que si no es como que es un problema que no las puedas tener. No se pueden usar proxies, por ejemplo, o el grupo de juego no puede tener un límite de gasto, o quizás sencillamente buscar unos sustitutos que son peores, pero que básicamente hacen una función parecida, como podría ser el Fauna Shaman, ¿no? En lugar del Survival of the Fittest, ¿no? Que básicamente los dos buscan criaturas, te descargas una criatura y buscas un bicho. Sé que es extremadamente peor Fauna Shaman que Survival of the Fittest, pero evidentemente es una carta de 50 céntimos en lugar de una carta de 150 euros. Entonces esa sería mi primera pregunta, ¿no? Que tendría con los jugadores de Commander. ¿Por qué a muchos jugadores de Commander quieren esas cartas caras cuando creo que va en contra de lo que es la filosofía en sí, un poco en la filosofía del formato, ¿no? Que es ser un poco más casual y pasárselo bien. Ya de por sí de que jugar cartas que son extremadamente buenas o extremadamente abusivas pueden ser vistas como que es un poco aburrido, ¿no? O sea, tú cuando ves a los jugadores, estos que hacen vídeos de cosas, por ejemplo, sin ir más lejos, Trinco Falare había hecho un vídeo no me acuerdo con quién había sido, que habían llevado 4 personas y la carta más cara de cada baraja podía ser 10 euros. Eso me parece una buena iniciativa. Me parece que abre las puertas a cosas imaginativas a la hora de imaginar o de planear mejor cómo montas tus barajas. Eso me parece como más interesante. Limitar la creación de tus barajas me parece interesante. Es uno de los grandes beneficios desde mi punto de vista de Pre-Modern, por ejemplo, ¿no? Que no puedes jugar 5 colores, porque no es fácil jugar 5 colores. No es fácil jugar 3 colores, de hecho. No es fácil jugar 2 colores si son colores enemigos. Entonces, ese tipo de cosas, como por ejemplo Commander, me parece que es mucho más interesante. Y nunca terminé de entender esa obsesión por querer tener las cartas más caras. Y si no las tengo yo, me parece mal, ¿no? O sea, me parece mal. Y no hablo solamente de los jugadores de Commander, sino hablo de todos los jugadores de Magic. Pero en Commander me parece un poco más evidente, un poco más categórico, por el hecho de decir que es un formato casual, es para echarse unas risas. ¿Por qué tengo que tener mejor? ¿Por qué tengo que tener la Survival of the Fittest? Y no puedo jugar otra carta. Y otro problema otra desilusión que me llevo cuando hago los vídeos, como hice la semana pasada, es que cada vez que escucho que todas las cartas deberían valer €1, que no solamente ocurre en la sociedad, en la comunidad de habla hispana, sino que también ocurre en las comunidades estadounidenses o de habla inglesa. Yo cada vez que escucho que todas las cartas deberían valer €1, lo que oigo es que alguien no está pensando en lo que eso significa para los demás, ¿no? O para la comunidad. Me genera un sentimiento como que de falta de empatía, ¿no?
Y de no entender o no querer entender, una de las dos cosas, que el mover drásticamente una cosa de un sitio, ¿ok? De cualquiera sea la situación, afecta con la misma fuerza en otro lado. Si tú le quitas a esa gente, o sea, si una persona tiene una cuna de Gaia, por ejemplo, una dual, y ahora en vez de valer 500 vale 1 euro, le has quitado muchísimo valor a esa persona. Y me parece hipócrita pensar que esa persona debería pasar por el aro cuando tú no tienes esa carta. Entonces, si tú, teniendo esa carta, estarías de acuerdo con que valiera 1 euro y piensas que todas las cartas deberían valer 1 euro, y si tú tienes muchísimos miles de euros en tus cartas y básicamente vas a pasar de tener muchísimos miles de euros a tener 100 euros, o 20 euros, o 200, 300 euros, lo que sea, y estás dispuesto a pasar por esa penuria, me parece bien que opines ese tipo de cosas. Porque significa que no eres un hipócrita, no eres un cínico. Básicamente lo que está diciendo es, no, yo entiendo cuáles son los problemas que eso acarrea, pero hasta que no te pongas en los zapatos de la otra persona y camines 100 kilómetros, como dicen, no, cuando camines 1000 kilómetros en los zapatos de otra persona es cuando realmente puedes empezar a entender a opinar sobre lo que piensa esa persona. Entonces, hasta que no pase ese tipo de cosas, es difícil que alguien que es externo a nosotros podamos comprender lo que esa persona está intentando explicar, ¿no? O sea, la persona que se queja de que las cartas no valgan 1 euro. Muchas veces, no sé si hablamos de por qué no vale un Ferrari 1 euro, por qué no vale un MacBook 1 euro, por qué no vale un iPhone 1 euro, por qué no vale un loft en el medio de la Gran Vía, por qué no vale 1 euro. Y es algo que uno podría decirlo perfectamente. ¿Por qué un Ferrari no vale 1 euro? ¿Por qué? ¿Por qué una PlayStation 5 no vale 1 euro? Y bueno, dirá, bueno, pero es que hay cierto desarrollo detrás y hay... y tal. Bueno, ok, pero es el mismo desarrollo que un Ferrari, ¿no? Básicamente es muy similar a un Mercedes-Benz o a un Volkswagen Golf. ¿Por qué uno vale 10.000 euros y el otro vale, no sé, 500.000 euros? ¿Por qué no valen todos 1 euro? Bueno, ahí es cuando tenemos que empezar a pensar, a decir que hay cosas que en el mercado tienen un cierto valor, y los valores que se ponen en el mercado suelen ser subjetivos, y suelen ser subjetivos por muchos motivos, por lo cual si una persona, por ejemplo, a los hombres o a las mujeres de un país no le gustan los coches, un Ferrari no va a tener el mismo precio que en un país que le gusten los coches. Si vas a un país en el cual está prohibido beber, por ejemplo, y a nadie le gusta beber, no es que nada está prohibido, sino que a nadie le gusta beber, y vas con el mejor vino, o con el mejor champán, o con el mejor alcohol que tú quieras, no vale lo que valdría en un país como España, que igual nos gusta más tomar vino, por ejemplo, ¿no? Entonces, como nos gusta el vino, pues, o en Francia nos gusta el vino, pues estamos dispuestos a pagar 100, 200, 300 euros por esa botella, cuando si vas a un lugar donde no beben vino y odian el vino y no les gusta el vino, no te pagan, no me interesa. Soy abstemio, no tiene valor tu mercancía aquí. No tiene, cero valor tiene, no me interesa, en lo más mínimo. Entonces, aquí pasa un poco con lo mismo con el tema de las cartas de Magic. Si unas cartas tienen cierto valor, por el valor que le da subjetivamente un grupo de personas, como por ejemplo Tarmogoyf. Tarmogoyf es una carta que valía 100 euros, ahora vale 10, porque ahora no se juega en ningún lado. Es una carta de mierda, no vale para nada. Entonces ahora vale 10. De hecho, ya vale mucho de lo que debería valer menos, porque no se juega en ningún lado. Tarmogoyf es una carta basura, es una carta que no tiene ningún uso en el Magic competitivo ahora mismo. Entonces, esa carta inevitablemente va a bajar de precio. Es lamentable, pero es así. Lo mismo ocurre con Dark Confidant. Lo mismo ocurre con Liliana of the Veil. Como se juegan poco o nada, han caído muchísimo de precio de sus días de gloria. Y eso es simplemente por la aceptación que hay en el mercado. Si el mercado acepta ese tipo de cosas, lo va a asimilar el precio, y si no, no. Lo que hay que entender es que el precio de los mercados no es ridículo. El precio del mercado es el precio del mercado. Es una reacción a los intercambios de los agentes del mercado dentro del mismo. Si una dual vale 500 euros, es porque alguien pagó 500 euros por esa dual y alguien está dispuesto a pagar 500 euros por esa dual. Fin, ya está. Puede gustarnos o no gustarnos. A mí particularmente no me gusta que una dual valga 500 euros. Pero es lo que es. O sea, pero también soy consciente de decir que yo no tengo duales. Si yo no voy a decir que una dual debería valer 1 euro.
me parece ridículo. Porque eso es básicamente forzarle mi pensamiento en la cabeza de los demás. E intentar poner mi voluntad por encima de los demás. Si alguien está dispuesto a pagar 500 euros, yo tengo que hacer algo para poder llegar a pagar esos 500 euros. O para intentar conseguir esa dual. Sea como sea. No, es inevitable. No puedo adaptar al mercado a mí. Yo me voy a tener que adaptar al mercado en esa situación. Y es difícil de decir este tipo de cosas. Porque básicamente lo que estás diciendo es tú no puedes acceder a esa carta ahora mismo. Pero puedes acceder a esa carta ahora mismo. No puedes acceder ahora, ya, a un precio de 1 euro. Pero quizás puedes pagar 500 en el futuro. Vas a tener que empezar a comprar tus cartas de Magic de una mejor manera, vender en los momentos correctos, intentar estar atento al mercado para intentar anticiparte. Lleva trabajo, lamentablemente. Y eso es uno de los motivos por el cual había creado este canal de Finanzas MTG. Para que la gente pueda juntarse alrededor de esto y que todos juntos pongamos nuestra cabeza una pegada a la otra y digamos, ok, ¿cómo podemos hacer para intentar que no perder dinero a la hora de comprar Magic? Esta carta o aquella carta. ¿Cómo puedo hacer para solucionar estos problemas que giran alrededor de los formatos? ¿Cómo puedo comprarme la Rakdos Scam sin tener que pagar los 1.300 euros? Quizás debería comprarme Ragavan ahora, debería esperar. Quizás no es tan bueno Ragavan y quizás debería comprarme en Rueda de Rakdos Scam, debería comprar otra cosa porque comprar Ragavan es posible que me lo baneen en Modern, por ejemplo. O quizás está muy caro. O tengo la sospecha de que va a ser reeditado. Quizás lo mejor que voy a hacer es voy a montarme otra baraja. Es ese tipo de pensamiento el que intento fomentar. Yo no quiero que las cartas valgan 1 euro. No quiero que las cartas valgan 500 euros. Yo no quiero nada en particular. Yo simplemente, yo y en este canal, lo que intento decir es que hay una realidad. Simplemente, hay una realidad en la cual nos tenemos que todos básicamente encajarnos en esa realidad como podamos, de la manera más inteligente posible. Te voy a dar las herramientas diciéndote, mira, creo que esto es como deberías verlo de esta manera. Lo otro que te voy a dar es el bot en Twitter, en el cual tú puedes entrar, es gratuito y recibes todos los días la carta con menor stock. La semana pasada fue, hace 2 semanas había sido Sauron's Ransom, ahora valía 20 céntimos, ahora vale 5 euros. ¿Compraste cuando te lo dijo el bot? No, o sí. Si lo hiciste, bien. Si no lo hiciste, es como que, bueno, ahora no te puedes quejar, porque básicamente esa información la recibiste. O sea, la tenías. O sea, sabías que había bajado 2 días seguidos con mayor stock. Luego puedes ver esa carta en Twitter y ir a los formatos de como MTG Goldfish y decir, ah, bueno, pues ahora, mira, se está jugando, quizás debería comprarla por las dudas. Por ejemplo. O no. O también tienes la otra opción de decir, nah, no voy a hacer nada al respecto y si sube de precio, pues me jodo. Y bueno, pues sube de precio. ¿Y ahora qué pasa? La culpa en parte también es nuestra si no hacemos nada, ¿no? Tenemos que aceptar que quizás tenemos que ser un poco más despiertos, un poco más atentos, quizás poner un poco más de voluntad al respecto. Y evidentemente no te quiero decir con esto que si pones voluntad te vas a poder comprar tu dual de 500 pavos. No estoy diciendo eso. Pero lo que puedes hacer es, si realmente quieres tu carta de 500 pavos, intentar vender otras cartas. Es lo que hago yo. Yo me podría comprar las cartas que quiera, básicamente. Pero me pongo condiciones en las cuales digo, no, hasta que yo no venda estas cartas y que no tenga este capital en Card Market, yo no voy a poner dinero en Card Market. Cuando venda estas cartas, voy a comprar, cuando llegue a ese cometido, voy a comprar esas cartas. Fin, ya está. Ay, pero las quiero ahora. Sí, las quiero también ahora, pero tengo que esperar, porque tengo que ser disciplinado. O sea, no puedo comprar porque sí, porque si compro porque sí, entro en pensar que quizás no estoy pensando correctamente lo que estoy haciendo. Y tengo que estar disciplinado. Eso me da tiempo para pensar si lo que estoy haciendo es lo correcto o no, juntar más información, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo que estoy haciendo es cambiar unas cartas por otras. Entonces, a pesar de que estoy comprando y vendiendo, lo que estoy haciendo es intercambiar unas cartas por otras. Entonces me hace mantenerme en un sentido más de cordura, en el cual yo me puedo proteger de una manera mejor ante cualquier problema que pueda ocurrir en la carta. Y hace que también no me exprima financieramente. Así que como compré mis cunas de Gaias, fui vendiendo cartas de Modern para comprar mis cunas de Gaia. Me compré mis cunas de Gaia. Todavía me falta una. Tengo que decir, no me compré todas, me falta una. Así es como me compré las cartas de
los Mox Diamonds. Me compré 3 Mox Diamonds. Me compré los 4 Mox Diamonds, de hecho. Haciendo vídeos para YouTube, para Card Market. Tardé años en conseguir los Mock Diamonds. Años tardé. Podría haberlos comprado. Quizá uno a cada, yo qué sé, uno cada X meses. Podría haber quizás ahorrado mucho dinero y haberlos comprado. Pero lo que quería hacer era simplemente disciplinarme de una manera que no puedo permitirme hacer ese tipo de gastos indisciplinados. Tengo que ser disciplinado a la hora de comprar mis cartas. Y funcionó, porque ahora mismo, básicamente, si esas cartas valen, mañana las reeditan y valen 200 euros, no me importa. Porque sé que lo hice dentro de un marco en el cual hice las cosas correctamente. Y si bajan de precio, pues bajan de precio. Si suben de precio, pues suben de precio. No me importa, pues no las voy a vender. Yo las quiero para jugar, no las quiero para vender. O las quiero para coleccionar, en el peor de los casos. Por lo cual, eso es lo único que te puedo recomendar. Es que si crees que 1 euro las cartas es lo que deberían valer, intentes reflexionar en el sentido de decir, bueno, quizás si todo vale 1 euro es un problema para otros jugadores y para la comunidad en sí, por lo cual lo que quizás puedo hacer, mientras tanto, mientras no valgan 1 euro, es intentar cambiar mis hábitos o cambiar mi forma de interactuar con Magic para poder llegar a esos 500 euros que necesito para comprar mi dual, lo que sea. Y estoy hablando de un caso extremadamente extremo, porque también podría seguramente hablar de cartas que valen 10 o 20 euros, y eso es bastante más fácil de conseguir. No estoy diciendo que esto sea verdad indiscutida, no estoy diciendo que eso sea la mejor idea, lo mejor que puedo hacer. Simplemente te doy ideas de que el mundo no va a cambiar de un día para el otro, la realidad no va a cambiar. Las duales van a seguir valiendo 500 euros por lo menos en el año 2023. Diría que durante muchos años más. Y está en ti saber cuáles son los siguientes pasos para conseguir esas duales si las quieres conseguir. Mientras tanto, asegúrate de estar logueado en YouTube para el lunes. Dale a suscribirte y dale a la campanita para que te avise, porque va a haber el directo y espero que mucha gente entre y podamos discutir ese tipo de cosas abiertamente. Porque a mí me gusta debatir. Me gusta bastante debatir y me gustaría que alguien venga y podamos tener conversaciones en las cuales cómo podamos mejorar o cómo podamos ser más eficientes a la hora de tanto comprar, vender cartas o anticiparnos a las cartas, si es que realmente podemos, aunque eso ya es un poco más complicado. Muchas gracias por estar ahí, un poco largo el vídeo de hoy, por lo cual seguramente lo vas a ver en varias partes, no solamente en una, o a menos que quieras dormirte escuchándome o algo así, por lo cual perfecto. Pero nada más. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos el lunes que viene en Finanzas MTG YouTube para el directo del mes de agosto. Ya estaremos en agosto. ¿Estamos en agosto? Creo que estaremos en agosto ya. Y si no estamos en agosto, pues malo será. A finales de julio, entonces. Venga. Nos vemos el lunes. Hasta la próxima y cuidaros. Muchas gracias por estar ahí.